Bueno, para... ¿Sí puede acercar un poquito el micrófono, reverendo? Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de escuchar a hermanos y hermanas nuestras que vienen de El Salvador para informarnos y conocer también sus puntos de vista sobre la situación que está sucediendo en nuestro territorio. De manera de que todos ustedes, como asistentes en esta tarde, son bienvenidos y deseamos que sea de mucho provecho para ustedes lo que podamos escuchar de la licenciada Jacqueline Rivera. En particular para ella, naturalmente, siempre nuestro saludo de bienvenida. Sabemos que ella es una de las personas que conoce, porque es parte de el desempeño como diputada, que conoce situaciones que para nosotros son muy importantes, exactamente para tener suficiente criterio como para ver hacia dónde se enrumba nuestro país y también considerar hasta dónde nos acercamos a ese sueño del pueblo salvadoreño de que se den las transformaciones necesarias con el único propósito de ir haciendo el camino de la justicia, el camino de la dignidad de todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. De manera que sea la licenciada diputada Jacqueline Rivera, como también ustedes, bienvenidos en este lugar. Gracias, reverendo. El compañero y diputado Freddy Tejada va a presentar a la diputada Jacqueline Rivera. Buenas noches, compañeros y compañeras, estamos todavía esperando más gente. Gracias por haber venido. Pues para mí realmente es un gran honor y un gran orgullo presentar a la compañera diputada del FMLN, Jacqueline Rivera. Ella, como ustedes saben, se incorporó a las filas del FMLN a la edad de 8 años. Pero estuvo combatiendo casi toda su vida. Se movilizó casi a los 19 años de edad. Estuvo en los últimos días de la guerra, los pasó en el volcán de San Salvador, que era la zona más difícil. Vea. Después de movilizarse, ella fue a estudiar. Se graduó de secundaria, se graduó de bachillerato y ahora es una licenciada en leyes, abogada, ¿verdad? Es diputada por el departamento de Juatlán. Ella también fue antes, un periodo fue coordinadora de organización del departamento de Juatlán. Y es algo importante señalar de que ella fue la diputada mayor votada, ¿verdad?, de todos los diputados de El Salvador. Ella es también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa. También es miembro de la Comisión de Asuntos Electorales. Y en el partido también es miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales, del equipo de conducción de los Estados Unidos. Es también miembro también de la Secretaría de Asuntos Electorales del partido. ¿Verdad? Una compañera que, si usted la ve en una entrevista, está 5 diputados de la derecha, ella es la única representando al partido y sinceramente hasta Nacho Castillo ha dicho de que la ha felicitado, ¿verdad?, por su tremendo conocimiento, no solo en términos legales, ¿verdad?, jurídicos, constitucionales, sino que también en los temas relacionados con asuntos electorales y otros temas pues de importancia para el país. Así es que démosle un aplauso a la compañera Jacqueline Rivera. Gracias, y yo no sé si me va a alcanzar escuchar el micrófono, pero yo suelo siempre hablar de pie porque es donde conseguimos retroalimentarnos con mucha energía. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos en nombre
del Grupo Parlamentario del FMLN y en nombre de nuestra Dirección Nacional del FMLN, les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión estamos haciendo algunas visitas, digamos, para compartir no solo con nuestra diáspora, sino con otras organizaciones lo que está sucediendo en El Salvador. No es una cosa sencilla, es un precedente histórico en el país lo que estamos viviendo en esta etapa, en este siglo XXI, y creo que es pertinente y es necesario que donde se encuentre un salvadoreño o salvadoreña deba de estar al día con la información. Yo sé que todos ustedes están muy bien comunicados, todos están conectados a internet y ese es un mecanismo que permite estar bien informado. Pero decía Chafí que la noticia hay que saberla leer. A veces cuando los medios de comunicación que expresan intereses de la derecha, del poder económico, a veces cuando ellos dicen que sí, quizás quieran decir que no. Y a veces cuando ellos dicen que no, quizás hay que decir que sí. Hay que saber leer la noticia y para eso uno debe estar informado y leer todos los puntos de vista para formarse una idea de lo que está pasando en el país. Hoy en esta ocasión nos trae dos valoraciones fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, estamos ya culminando o iniciando el tercer año de gobierno del FMLN. Pero para leer la realidad y de lo que está pasando en El Salvador, de todas las placas tectónicas que se mueven en El Salvador, de todas las expresiones y motivación de cambio que se expresan en El Salvador, hay que ubicarse en el contexto histórico de lo que está pasando. Es decir, de dónde viene el país, de dónde viene esa transición que estamos comenzando a vivir y por qué hoy que el FMLN gobierno se comienza a hablar de esas cosas. Eso es importante ubicarse para no creer y ver que los procesos de cambio que se están viviendo sean admitidos como una crisis institucional y como una desestabilización de la gobernabilidad. En El Salvador, y eso yo lo puntualizo siempre donde quiera que nos expresamos, por primera vez en la historia, y por eso cuando hablamos de 186 años, a algunos les va a parecer aburrido lo que decimos, porque lo hemos repetido en 1001 vez, pero hay que volverlo a escuchar porque de repente no entendió uno la frase anterior. Cuando hablamos de 186 años de luchas en El Salvador, tiene que ver que desde hace 186 años, que viene luchando la clase más desprotegida y más excluida de la sociedad salvadoreña, desde hace 186 años que vienen reclamando tierra, reclamando vivienda, reclamando inclusión social, reclamando derechos. Esos derechos en pleno siglo XXI aún no han sido satisfechos. Es decir, en El Salvador tenemos un déficit habitacional de más de 300.000 personas que desde hace 186 años seguramente sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos venían ejerciendo esa lucha, desde las luchas de Anastasio Aquino. Desde entonces viene esa reivindicación de derechos de la sociedad salvadoreña, que algunos los hemos satisfecho, otros no lo hemos satisfecho todavía. Y comienza a ejercerse en El Salvador una forma de gobernar, desde hace 186 años, que nosotros nos destrabamos de la corona española. Y comienza a ser gobernado el país siempre en El Salvador por los poderes económicos, a través de instrumentos. Allá por los años 30, a través de los terratenientes. A partir de los años 40 hasta más o menos los años 70, 80, a través de los militares. Pero ¿quién ha gobernado el país siempre? El poder económico. ¿Quién ha definido qué se hace, qué no se hace, a quién se incluye, a quién se excluye en los programas de gobierno en El Salvador? El poder económico. Es por primera vez en la historia que en El Salvador gana las elecciones, y cuando digo gana las elecciones porque todavía no hemos llegado al poder, gana las elecciones un partido que no tiene su génesis, su origen en el poder económico del país. Eso es bueno, eso es positivo, eso es bueno, y hay algunos que andan diciendo que han permitido la alternancia en El Salvador. Eso no es cierto. La Constitución siempre dice, desde 1950 que tenemos una Constitución que todavía muchos de sus artículos están vigentes,
ha dicho que en El Salvador el gobierno es republicano, pluralista, dice, y además se permite la alternancia. Y hay algunos, los que perdieron las elecciones en el 2009, que dicen que había alternancia, porque ponían un presidente del mismo partido, pero era otra persona, y a eso le llamaban alternancia. Y a eso decían ellos que así se estaba expresando la democracia. El que el FMLN haya llegado al gobierno no es porque se nos otorgaron privilegios y se nos permitió ganar las elecciones y se permitió libremente que el pueblo tomara el poder. No es cierto. ¿Por qué el FMLN gana las elecciones? Porque el pueblo abrió los ojos. Porque el pueblo perdió el miedo. Porque el pueblo se dio cuenta, ya era tan pesada la carga que venía sosteniendo en sus hombros, que creía el pueblo que aquí no había otra salida. Porque el pueblo salió a las calles a defender la victoria, a detener los buses que venían llenos de votantes de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala. Todo eso salió a detener el pueblo. No es porque alguien nos dijo, mire, ya les toca a ustedes. No, aquellos que ahorita andan haciendo descalificaciones del gobierno, que están todavía, no les cae el 20, que el pueblo ganó las elecciones en El Salvador, esos que llevaron a este país a una situación de empobrecimiento que lo tiene ahorita en estas actuales circunstancias, esos que dicen que nos otorgaron la posibilidad de llegar al poder, esos son los que están generando desestabilización en el país y que están generando incertidumbre, porque los millones que antes se quedaban en sus bolsas hoy van para el pueblo. Esa es la diferencia. Porque antes tenían la posibilidad que de los 3.500 millones de dólares que más o menos han del presupuesto general de la nación, más o menos en la mitad de esos 3.500 millones de dólares se quedaban en unas pocas bolsas. Y el pueblo no recibía nada, porque al pueblo le habían hecho creer que su único derecho era ir a votar, como lo quieren hacer creer ahora. Que hay que cambiar la forma de representante, pero lo único que le corresponde al pueblo es ir a votar. Ya cuando se habla en El Salvador de que el pueblo tenga la posibilidad de opinar, de decidir, entonces ya le decimos al pueblo que el pueblo es chusma. Ya cuando queremos reformar la Constitución a través de sentencias, le vamos a consultar a los tanques de pensamiento. ¿Y quiénes son los tanques de pensamiento? ¿Solo los que estudian? ¿Solo los académicos? ¿O será que el pueblo no tiene sabiduría? ¿Y por qué el pueblo no sabe leer y escribir en El Salvador al menos el 27% de la población? ¿Por qué ellos no quisieron ir a la escuela? ¿O porque alguien les negó, alguien que se llama Estado, alguien que se llama gobierno, les ha negado la oportunidad de aprender a leer y a escribir? ¿Por qué el pueblo no se ha formado? ¿Por qué el pueblo no son todos académicos? ¿Por qué todos no han tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir? No es culpa del pueblo, pero entonces el pueblo que no sabe leer ni escribir no piensa. Y ya cuando se plantea el tema de la posibilidad de que hay un referendo en El Salvador para consultarle al pueblo, entonces asusta. Entonces venimos nosotros de venir siendo gobernados de conceptos donde los que han estado a la cabeza del gobierno difícilmente pueden tener empatía con las necesidades de la gente, porque nunca han aguantado hambre. Nunca han sido pobres, no saben cómo un agricultor hace producir la tierra, no saben cómo una ama de casa hace para juntar los centavitos y lograr la alimentación de sus hijos. Por eso tiembla ahorita El Salvador. Por eso es que el 2009 que se ganan las elecciones, que las gana el pueblo, inicia un proceso de transición histórico en El Salvador. En El Salvador siempre han existido 3 órganos del Estado: Corte Suprema, órgano judicial, órgano ejecutivo y órgano legislativo. Y en la Constitución dice que los órganos del Estado son independientes. Pero antes del 2009 ningún órgano del Estado era independiente. Hoy la gente se asusta. Se asusta cuando el presidente de la República, que es el presidente que el FMLN llevó al gobierno, cuando el presidente de la República lleva una propuesta a la Asamblea, se asusta la gente cuando el partido oficial del gobierno no la apoya. Eso es democracia. Porque para eso existen los poderes del Estado, nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces no tendría sentido, si no fuera así, que existieran 84 diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, porque solo era necesario que el Ejecutivo hiciera
la propuesta de decreto y se convirtiera en ley. Por primera vez en la historia tenemos un órgano judicial con visos de independencia. Y cuando digo visos de independencia es que no es independiente todavía. Algunas sentencias, algunos ejercicios de independencia está haciendo ahora. Pero antes del 2009 eso no existía. Y no porque no existían los órganos del Estado, porque antes del 2009 nadie se asustaba que un solo partido tuviera el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República. Nadie se asustaba. Ahora, esas personas que han ostentado el gobierno no tienen las instituciones. ¿Quién le ha dado las instituciones al FMLN? Se las ha dado el pueblo. Y nosotros lo que intentamos es tratar de ejercer lo más pluralista posible nuestras funciones. Cuando se hizo esta constitución que está vigente, esta constitución se hizo como una reivindicación de luchas del pueblo, lo que está contenido en esta constitución que se hizo en 1983. La gente en 1983 pedía que existiera una Procuraduría General de la República. La gente pedía que existiera una Corte Suprema de Justicia. La gente pedía que existiera un Tribunal Supremo Electoral. Pedía que existieran procesos electorales donde se fomente la participación y la democracia. En 1983 son las reglas que estamos cumpliendo. Pero continuemos con la historia. Cuando llega el FMLN al gobierno, que gana las elecciones presidenciales, y vámonos un poquito más atrasito, cuando el FMLN comienza a participar en elecciones. Lo ha hecho derrotando cualquier tipo de fraude. Nosotros nunca hemos conocido el registro electoral con el que votamos. Allí sigue existiendo una bolsa oscura, porque puede ser que tengamos la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, pero el registro electoral sigue siendo controlado por una militante de Arena. Puede ser que tengamos la presidencia del RNPN, pero el Registro Nacional de las Personas Naturales sigue siendo controlado por militantes de Arena. O sea, es decir, el hecho que el FMLN haya ganado las elecciones no quiere decir que el FMLN controla todo. Y aún en esas circunstancias de los que hoy hablan de fraude, de los que hoy hablan de que el FMLN se quiere apropiar de todo el poder, aún en esas circunstancias el FMLN ganó elecciones. Y ese es el susto. Ese es el susto, porque a pesar de toda la zancadilla, los sabotajes, los fraudes, el FMLN siguió avanzando, derrotó el miedo. Hoy habrá que pensar qué miedo nos vamos a inventar para el 2012. Ya no hay miedo que nos comemos niños, no. Ya hoy lo que ha hecho el FMLN, el gobierno del FMLN, el ministro de Educación, lo que ha hecho es darle uniforme y zapatos al niño para obligar a que los niños, en lugar de que estén vagando, estén en la escuela. Que no haya justificación que un niño no vaya a estudiar. Porque este gobierno ha asumido un compromiso. Nosotros no queremos un pueblo que agache la cabeza ni que cierre los ojitos. Nosotros queremos un pueblo que opine, que cuestione, que dirija su gobierno, pero que lo dirija. Y nosotros le apostamos a tener, a más tardar antes del 2020, tener El Salvador libre de analfabetismo. Y esa es una meta, porque un pueblo educado es un pueblo que se desarrolla. Y ya iniciamos los programas. Tenemos programas de alfabetización. Hemos logrado, por lo menos con los paquetes, y eso no se dice. Yo cuando, ya vamos a llegar al tema del decreto 743. Yo cuando habla la gente del 743, yo le digo a los ciudadanos y ciudadanas, ayúdennos a movilizar al pueblo, para que el pueblo vaya a exigirle a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley que regule la calidad y los precios de los medicamentos, por decir algo, para mejorar la salud de la gente. Para eso necesitamos al pueblo en las calles, porque 35 votos del FMLN no son suficientes para ese tipo de reformas que permitan que la salud en El Salvador sea, como lo dice nuestra Constitución, totalmente gratuita. Eso lo hemos logrado de a poquito con este nuevo gobierno. Pero entonces llega el FMLN y se convierte en un partido que nadie lo detiene. Llegamos en el 94, 21 diputados, de los cuales se nos fueron 7. Y ganamos en el 94, que llegamos 73 alcaldías. Llegamos al 97, aumentamos la cuota, llegamos a 28 diputados, 29 creo que ganamos.
incrementamos alcaldías, fue cuando más alcaldías ganamos más de 80 alcaldías. Llegamos en el 2000 y el FMLN sigue creciendo, aumentamos en diputados y este partido no hay quien lo detenga. Y entonces, a pesar del fraude de la campaña, de que nos comemos a los niños, de que hacemos jabón a los viejitos, de que vamos a quemar la Biblia, de que vamos a impedir que lleguen las remesas, de que vamos a tener a la gente de ración, a pesar de esa campaña, el FMLN sigue creciendo. Porque el pueblo está identificando que lo que está haciendo el FMLN es coherente con sus planteamientos. Nosotros no le decimos al pueblo y que hay que decidir hoy, y lo hablábamos con el referendo Palazzo, hay que decidir hoy. Y me decía el reverendo, me dio una idea a mí que me permite articular algo para ustedes. Hay que decir, mire, y yo lo traduzco en 2 palabritas, hay que hablar con el pueblo y decirle al pueblo, mire, tenemos 2 salidas en esta crisis. O usted me permite un tantito, mientras nosotros resolvemos el problema alimentario suyo, de su familia, de hoy y del futuro, o usted se deja engañar y se da un chance de comer hoy, pero sin saber si va a comer mañana. Eso es lo que está en juego. Puede ser que el FMLN no tengamos todavía, este gobierno, las condiciones seguras para tener seguridad y soberanía alimentaria en el 2012. Pero hemos sentado ya las primeras bases. Históricamente nunca el gobierno de El Salvador ha invertido y le ha apostado a la agricultura. Ustedes lo viven. Ustedes mandan y mandan remesas y la agricultura en El Salvador dejó de existir. La fama de los salvadoreños de ser los que exportábamos arroz, maicillo, frijol, eso ya no existe. La fama de que los guanacos somos los más trabajadores de Centroamérica, me estoy refiriendo a la gente que vive allá, eso ya no existe. Porque nuestro pueblo se quedó a vivir de las remesas. Y un Estado que lo único que le hizo al pueblo fue generarle un gran vaso que se llaman centros comerciales para quedarse con la remesa, con el sudor de ustedes, de los migrantes aquí en Estados Unidos. Entonces el Estado, en lugar de generarle al pueblo que estaba recibiendo la remesa, de generarle condiciones para que esa remesa se multiplicara, ¿qué hizo los gobiernos? ¿Qué hicieron los gobiernos? No le dice el gobierno, ¿cuántos dólares recibe? $200. Todas las comisiones que se quedan los bancos, todas las cajas que cobran por mandar esos dólares. Todo eso llega a una caja que no se beneficia. ¿Quién? El más pobre de los más pobres. Y al final se sigue llenando aquel vaso que nos sentenció Calderón Sola en 1994, ¿vean? Que dijo que vivíamos nosotros y lo que se implementaba en el país era la teoría del rebalse. Que cuando el vaso rebalsara le iba a llegar a los pobres. Ese vaso nunca se rebalsó. Apenas hoy lo que hemos hecho es taparle el hoyito que tenía, porque cada vez que el vaso se iba llenando le abrían un hoyo. O si ya se llenaba ese vaso ponían otro más grande, a modo que nunca rebalsó, nunca llegó el beneficio para la gente. Y le hacían creer a la gente que su único derecho era a ir a votar y a conformarse con el cántaro, con el guacal que le llegan a dar el día que lo van a visitar para pedirle el voto. En esas circunstancias agarramos nosotros el país. En una crisis internacional que no es cierto, como se trata, y eso no se habla, como se trata de hacer parecer que hoy los frijoles están a 1.30 en El Salvador la libra de frijoles, porque ha llegado el gobierno del FMLN. ¿Y saben ustedes que en El Salvador, desde hace más de 20 años, de 1988, se desmanteló la red de productividad en El Salvador? Dejamos de producir nuestros alimentos, ya no digamos para vender. Y el 77% del frijol que nosotros consumimos se lo compramos a Nicaragua y a Honduras. Y un poco más del 40% de maíz se lo compramos también a Nicaragua y a Honduras. ¿Y quién cree usted que compra ese maíz y ese frijol? No es Juan Pérez, que vive allá en el cantón del municipio de San Alejo. No, son 2 empresas que son las principales importadoras de granos en El Salvador. Y una de esas empresas, ¿saben ustedes quién importa y quién distribuye todos los insumos agrícolas, verdad? Cristiano y Burkhardt. Y una de esas empresas y otra empresota grandota que es de otro exfuncionario de Arena, son los que compran los frijoles y el maíz a los empresarios nicaragüenses y se lo venden a los habitantes de El Salvador. ¿Quién le pone el precio? Si estamos en un libre mercado. Ellos. Si al final así nos dicen, esa es nuestra economía. ¿Quién pone el precio? Dice la oferta y la demanda.
Entre más oferta, ¿verdad? Entre más compradores hay, más caro el producto. Entre menos compradores, más barato el producto. Es la oferta y la demanda. Así funcionan nuestras economías. Y por si fuera poco, nos quitaron una sola autonomía que teníamos nosotros. ¿Cuál era? La monetaria. De hacer el colón. Si El Salvador tuviera la capacidad de hacer el colón, quizás la crisis que está viviendo el mundo y la crisis que está viviendo Estados Unidos no nos estuviera afectando directamente. Yo siempre he dicho, cuando Estados Unidos estornuda, El Salvador tiene neumonía. Así son los niveles de desigualdad en términos económicos. Entonces, ¿por qué están caros los alimentos en El Salvador? Simple y sencillamente porque en El Salvador no somos capaces de producir nuestros propios alimentos. Y a Nicaragua y Honduras les fue mal el año pasado, y como ellos no produjeron mucho, ¿sabe qué hizo Nicaragua y Honduras? Cerró las fronteras y dijo, señores, yo no les puedo vender maíz y frijol porque solo me alcanza para alimentar a mi gente. Y entonces, y los salvadoreños no habíamos producido ni siquiera lo del gasto. ¿Qué nos quedamos nosotros comprándole frijol a China? ¿Y ustedes creen que el gobierno no le podría estar comprando frijol a los salvadoreños? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos cómo nosotros hacemos producir la tierra? Por primera vez en la historia, este gobierno, su principal apuesta es que al menos, fíjese usted, en el 2012 tengamos nosotros siquiera el alimento básico de nuestra familia. Seguridad alimentaria se llama eso. Seguridad alimentaria. Para aspirar algún día a tener soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? No depender de ningún país para que su gente coma. No quiere decir que nosotros todo lo vamos a producir. No, que el alimento básico que consume el salvadoreño debe tener la autonomía suficiente para ser producido, sembrado, comercializado y consumido en El Salvador. Y por primera vez en la historia se hace una inversión de 43 millones de dólares. Yo no digo que eso es la salvación de la agricultura, pero es primera vez que un estado del Salvador, un gobierno del Salvador invierte y le da insumos para sembrar, insumo económico para sembrar a quien no tiene ni siquiera una tierrita, ni siquiera una tarea para producir. A quien no le presta la banca, a quien no le presta nadie, porque no siembra, quizás tiene su fuerza de trabajo, pero no tiene ni dónde sembrar, ni tiene a quien prestarle para sembrar. A ese se le están otorgando en este gobierno, y hoy inicia ese programa, va a continuar para el otro año, se le están otorgando créditos de hasta $6,000 para que pueda sembrar a un interés casi digamos, casi regalado del 4% anual el interés que va a pagar el agricultor, con un seguro incluido en la deuda, de tal manera que como nuestro territorio es vulnerable, que si le lleva la cosecha algún mal tiempo, el agricultor no tenga que pagar la deuda. O sea, es decir, eso es contribuir a que el agricultor pueda producir. Yo les voy a mandar a ustedes, y me comprometo a hacerlo. Vieran qué bonito se ven hoy las milpas en El Salvador. De verdad, vieran cuánta gente ha comenzado a sembrar este año, porque el pueblo ya reflexionó y se dio cuenta que si no siembra, nos vamos a morir de hambre. Que si no siembra, si no somos capaces de producir nuestros propios alimentos, nuestros hijos no van a tener que alimentarse para el 2012. Y en la segunda etapa, que es complementaria, que este gobierno del FMLN está haciendo, es lograr encontrar un mercado. Una vez que aseguremos el alimento para las familias, encontrar el mercado para comercializar el excedente. Pero la primera etapa debe ser que en El Salvador tengamos frijoles y maíz para comer. Una vez que hayamos logrado eso, se implementa una política, y en coordinación con supermercados, con exportadoras de alimentos, con otros países que no siembran y compran muchos alimentos y que nosotros podemos perfectamente exportarle, una cadena de comercialización que le permita al agricultor sembrar, producir y vender, y además sacar ganancia. Hay una inversión más o menos de 40 millones de dólares. Estos son fondos no reembolsables, que tiene como propósito 3 proyectitos para la agricultura. ¿Se acuerdan que antes solo se hablaba de los famosos paquetes agrícolas? ¿A quién le daban los paquetes agrícolas? Al que se pintaba del color de la bandera que estaba en el gobierno. Y además la gente tenía que mentir. Algunos agricultores tenían que decir, sí, yo voy a votar por usted, deme el paquetito agrícola. Así han utilizado los recursos del Estado.
¿Cuáles son los miedos de la gente que dice que en El Salvador hay crisis? Los miedos son es que este gobierno está beneficiando a todo el mundo y no le ve el color, no le ve a qué religión pertenece, no le dice si es del partido oficial, no le exige que sea del FMLN para recibir el beneficio. Si al final esos recursos, ¿de quién son? Del partido en el gobierno, del pueblo. Del pueblo. Esos recursos no son del partido, del gobierno. Y esos son los temores que se tienen y por eso se critica al gobierno. Hay 40 millones de dólares asignados para la productividad que tiene 3 propósitos. Por primera vez en la historia. 1, insumos para sembrar. Y cuando hablo sembrar, producir, es la diversificación de la agricultura. De frutas, de hortalizas, de frijoles, de maíz, de todo lo que puedan sembrar nuestros agricultores. Son fondos no reembolsables. 2, la posibilidad de procesar la materia prima. Es decir, que en el campo un agricultor, ya lo estamos haciendo en Chalatenango. ¿Y qué significa eso? Que unos ganaderos que tienen sus vaquitas se organizan, ya entre 50 ganaderos, cada quien con 2 vaquitas, llegan a 100 vacas. Y esos ganaderos se organizan, consiguen la tecnificación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura les financia y ellos ponen su propia procesadora de leche, pausterizan ya la leche y ellos, incluso los ganaderos de Chalatenango, ya le están vendiendo la leche al Ministerio de Educación, que está repartiendo del vasito de leche que ya lo estamos implementando como un programa más en 148 municipios de los 262 municipios en El Salvador. No es la leche Formo, no es la leche Nido la que se está vendiendo, es la leche que están haciendo los lecheros, los que venden lácteos en Chalatenango. Esa es la segunda etapa de ese programa. Y la tercera etapa es la comercialización. Es decir, si yo produzco naranja, yo puedo perfectamente en el campo, los agricultores organizados, tener una procesadora y allí procesar el jugo de naranja y ya no vender la naranja, sino vender el jugo. Eso le trae para el agricultor no solo que se haya soleado 6 meses sembrando, sino que logre tener una ganancia que la pueda contar, que no vaya a morir en el intermediario, va. El del pueblo que compra todos los productos, que el agricultor no se lo lleva de regreso por no llevarse la carga, pero lo remata. Esos son los programas que este gobierno está comenzando a implementar. ¿Para qué? Para darle herramientas a la gente que nunca ha tenido. Y yo le puedo asegurar que a lo mejor algunas remesas ustedes ya las van a ver en otras condiciones, ya multiplicadas con lo que el gobierno puede hacer, con lo que se puede hacer con los organismos internacionales que están orientando a que se comience a sembrar más alimentos. Esos son programas que estamos ya implementando en El Salvador. Por eso se mueven las placas tectónicas, porque hay 150 millones de dólares que ha invertido el Ministerio de Educación, y de esos 150 millones de dólares, ¿a quién creen ustedes que han llegado? Ha llegado a 1.300.000 niños. Ha llegado a más o menos 220.000 niños que nunca habían ido a la escuela, porque sus papás y su mamá no tenían ni siquiera para comprar un lápiz. Ha llegado a más de 500.000 familias que nunca habían mandado a sus niños a la escuela porque no tenían ni siquiera para comprarle un uniforme al niño. A eso, entonces, esos billones ha llegado al sastre y a la costurera que hace uniformes en la comunidad. De eso se trata la fábrica de empleo. A mí que no me digan que voy a construir una fábrica, un edificio. ¿Dónde está la fábrica de empleo? La fábrica de empleo es lo que dinamiza un gobierno para que gente que nunca ha tenido ingresos lo tenga en esta oportunidad subsidiado por el Estado. Esos 150 millones de dólares han llegado a quien hace zapatos. Esos 150 millones de dólares se los han quedado a las pequeñas librerías que le venden los útiles escolares al gobierno para entregárselos a los niños. Por eso es que hay resistencia que se siga inyectando una función social de este gobierno. Nunca había pasado. O por ejemplo, por primera vez en la historia, nosotros tenemos, y ustedes conocen los municipios, nosotros tenemos en los municipios por lo menos más de una unidad de salud. Antes en los 262 municipios, a excepción donde hay hospitales, solo tenían una unidad de salud, un médico para todo el municipio.
Ahora tenemos 262 unidades de salud, más 558 equipos comunitarios de salud que están llegando a los lugares más recónditos, a donde la gente no tiene ningún tipo de acceso y por ende nunca había pasado consulta. De eso se trata este gobierno. Yo no digo que con esto le vamos a resolver la vida a las personas, pero estamos rescatando a quien en alguna ocasión dijimos, al que se está ahogando. Cuando uno va a salvar a alguien, yo siempre pongo un ejemplo, cuando usted va a salvar a alguien que se está ahogando, usted va a salvar al que todavía está paradito y tiene el agua hasta el pecho, o al que solo saca las manitas ya porque el agua la tiene ya en la punta de la nariz. ¿Quién se va a ahogar primero? ¿Quién se va a ahogar primero? ¿Por qué nosotros hemos dicho que la pensión del adulto mayor, que fue una promesa de este gobierno, que la pensión del adulto mayor, que fue una promesa de este gobierno, se está comenzando a implementar en los municipios más pobres? 78 municipios la tienen ya. La meta de este gobierno es que antes del 2014 en los 262 municipios donde existan adultos mayores que no tengan ningún ingreso puedan estar recibiendo $50 mensuales. Esa es una promesa de este gobierno. O lo que hemos hecho con las mujeres. Ahí nos dicen, y nosotros siempre contamos la anécdota, aquel gobierno que nos prometió a las mujeres que nunca más íbamos a estar solas y que seguimos las mujeres solas allá en El Salvador, y me imagino que aquí también algunas. Ahora este gobierno le hicimos una promesa a las mujeres por primera vez en la historia, y este es un ejemplo a nivel de América Latina. No existe otro referente en América Latina que se llame una institución que se llama Ciudad Mujer. Fíjense que Ciudad Mujer tiene 4 programas. ¿Qué le prometimos nosotros a la gente? Por eso de los que andan diciendo que este gobierno que cumplió, no, que prometió y no cumplió, que todo lo que prometió no ha cumplido nada, nosotros le decimos a la gente, le prometimos al pueblo, a las mujeres, 7 Ciudad Mujer. Ya construimos una. ¿Qué programas cubre Ciudad Mujer? Fíjese, ahí usted tiene atención jurídica para las mujeres, atención psicológica para las mujeres que son maltratadas. Yo siempre le digo, no, de todos los hombres que están aquí, nadie maltrata a la mujer, son otros que no han venido. Pero los que están aquí, nadie maltrata a la mujer. Atención psicológica para las mujeres. Inversión para aquellas mujeres emprendedoras que quieran salir adelante con un negocito. Capacitación para aquellas mujeres que quieren estudiar alguna carrera. Todos esos programas en una sola institución que se llama Ciudad Mujer. Ya construimos una, nos faltan 6, pero ya están los recursos. Aprobamos en la Asamblea Legislativa ya $20 millones para construir las otras 6 Ciudad Mujer que van a estar diseminadas en el resto del territorio nacional. Esas son promesas cumplidas. Yo no sé cómo le vamos a llamar. Sobre eso tenemos que hablar en El Salvador, sobre los beneficios que la gente está viviendo. Y solo cierro con algo antes de entrar a un tema que se llama electoral. Solo quiero cerrar con este programita. Resulta que en El Salvador a los sistemas de seguridad, ese sigue siendo un reto para nosotros. Cuando uno observa de cómo cómo han venido funcionando todas las instituciones encargadas de seguridad, de repente uno se frustra. Y dice usted, puchi, que ¿por qué no han echado preso a todos los ministros mañosos? Nosotros ya hubiéramos echado preso a todos esos ministros, se los aseguro. Pero la encargada de procesar la información y procesar a un funcionario corrupto se llama Fiscalía General de la República. O dice usted, mire, ¿y por qué no? ¿Y por qué tanto marero que solo lo agarran y lo dejan ir? La encargada de aplicar la justicia, ¿quién es? La Fiscalía General de la República. Investigar para establecer su culpabilidad, y los jueces de instrucción son los encargados de condenarlo. Pero ni el FMLN manda a la fiscalía, ni tampoco manda a los jueces. O sea, la policía cumple con su parte. ¿Cuál es la policía? Yo no sé si ustedes han visto. ¿Cuál es la función de la policía? Capturar al tipo y llevarlo en tiempo con las pruebas que le ha conseguido al juez para que el fiscal lo investigue, lo procese y lo eche preso. Esa parte falta. ¿Por qué? Porque el órgano judicial todavía no se ha depurado. De eso debemos de hablar. Cuando hablamos de independencia judicial, hablamos de que el juez debe de aplicar justicia y debe echar preso a todos los mañosos y a todos los delincuentes. Pero eso no es una sola responsabilidad del gobierno central. Nosotros estamos haciendo nuestra parte.
estamos llevando programas de prevención, pero para que la prevención surte efecto, necesitamos que pase una generación. Es decir, que los niños que tienen hoy 10 años, cuando tengan 20 años, sean hombres y mujeres de bien. De eso se trata, y a eso le estamos apostando nosotros, que al menos estos niños, esta generación, no termine contaminada en 20 años, porque un gobierno no puede gobernar como que si el mundo se va a acabar mañana. En El Salvador se ha gobernado, yo no sé si ustedes han visto cómo se han puesto de moda las cárcavas que son derrumbes, que colonias se hunden, ¿verdad? Que calles completas se pierden, porque en El Salvador se ha gobernado como que después del gobierno que estaba de turno, nadie más iba a vivir. Que en el 2040 no sabemos qué agua vamos a tomar, en el 2040 no sabemos qué aire vamos a respirar, en el 2040 no sabemos dónde vamos a construir, porque ya todo está construido, y todo lo que está debajo de lo construido está hueco. O sea que eso no tiene asiento. Entonces las casas han quedado construidas, y de repente ve usted, viene una tormenta y dice usted, se fue una colonia entera, se perdió una calle completa. ¿Y por qué se ha trabajado de esa manera? Porque los gobiernos que han estado de turno no han trabajado para el futuro. Ellos han trabajado para llenar sus bolsas, y bien que han llenado sus bolsas, por eso están afligidos, que no hayan de qué manera regresar y tener la gallinita, los huevos de oro, que le siga poniendo huevo, que ahora ya no la tienen. ¿Quién tiene la gallinita? Y yo les decía un día de estos a ustedes, a nosotros quizás nos pueden acusar que no tenemos experiencia para gobernar. Quizás sí, pues nunca hemos sido gobierno, es primera vez que somos gobierno. Pero no nos pueden acusar de mañosos. Mañosos no somos. O sea que aquí la capacidad de gobernar tiene que... ¿Sabiera cómo nos exigen a nosotros que por qué no se han gastado todo el presupuesto de obras públicas? ¿Qué me dicen? ¿Y por qué? Si aquí están listas las empresas, ¿por qué no se han gastado todo el pito? O sea que la onda es ir al gobierno y gastarse todo el pito, aunque usted no haga obra. Me dice el ministro Gerson, me dice que se acercan unos empresarios donde él y le dicen, ministro, nos sentimos bien extraños hablando con usted. Y le dice, ¿y por qué se sienten extraños? Es que fíjense que ya nos hace falta el diezmo. ¿Y qué era el diezmo? Es que siempre le dábamos 10% al ministro de todas las construcciones que nos daban. Hoy este ministro no recibe pisto. Hoy la ministra de Salud Pública lo que está haciendo es haciendo que la medicina no cure, sino que prevenga que se enferme la persona. Que ese es un gran avance. Eso es lo que debemos de copiar de otros países nosotros. Como cuando nos dicen que no vamos a importar medicina de Cuba. ¿Saben qué le andan diciendo a la gente? Por ahí que hay que tener cuidado con los inventos. Hoy le andan diciendo a la gente que no vaya a aceptar que le pongan una vacuna de alguna medicina que hayan traído de Cuba. ¿Saben por qué? Porque en la vacuna ve el comunismo. Y entonces usted, después de que le han puesto la vacuna, usted ya se convierte en comunista, ¿se imagina usted? Ni siquiera saben qué es comunismo. Ni siquiera saben qué significa ese término. Pero a la gente, como le dicen que eso es malo, la gente cree que es malo. Hoy el Ministerio de Obras Públicas, por primera vez en la historia, ustedes saben que El Salvador está ubicado, y con esto termino ya, está ubicado El Salvador en una de las partes más vulnerables. El Salvador, una tormenta lo derrite, o sea, es decir, como que nuestros cerros, nuestras lomitas están hechas voy a decir un nombre, como eso se lo lleva el agua, están hechas de arena. Les cae una tormenta y se las lleva la corriente. Pareciera que de eso están hechos los cerros. Fíjense que en proyectos de mitigación de riesgo, ¿qué es mitigar riesgo? Miren, cuando llegamos al gobierno, el ministro de Obras Públicas encontró 452 cárcavas. Quiere decir 452 hoyos, de esos enormes, en calles y en colonias. De esas 452, a esta fecha ya se taparon un poco más de 150 cárcavas. Fíjese usted, ya se taparon, y además se ha hecho una inversión para evitar que estas que ya se arreglaron no se vuelvan a caer en un futuro, porque ¿saben cómo antes hacían las calles? Usted conoce, ¿por qué creen que le han puesto calle de oro a esa calle de oro que va de San Salvador a San Martín? Porque costó un ojo en la cara esa calle. O sea, esa calle es millonaria. ¿Saben cómo le iban a poner a la Diego de Holguín? Ya no hallaban cómo ponerle. Yo creo que le iban a poner calle Diamante,
Porque la calle Diego de Holguín, que no han terminado todavía, y no por culpa de este gobierno, hasta de eso no quieren echar la culpa. Yo les decía a unos amigos y amigas, aquí en El Salvador, si hay una seca que no quiera llover, va a decir que el FMLN ha permitido que no llueva, o si llueve mucho, que el FMLN es el que está pidiendo que llueva mucho. Fíjense que la calle Diego de Holguín ya lleva una inversión 4 veces más de lo que iba a costar. La calle estaba valorada en hacerse en 26 millones de dólares. ¿Saben cuánto se gastaron? Y no digo, Gerson no ha invertido nada todavía. Un poco más de 90 millones de dólares ya, y todavía falta la mitad. Entonces estaban pensando usted, ¿qué nombre le vamos a poner a la calle? Quizás calle Diamante, porque es una calle carísima. ¿Y de quién son esos recursos? ¿Saben ustedes que por primera vez hoy en obras públicas no ha perdido se llaman arbitramientos, se llaman? Cuando el Estado contrata con una empresa, ¿sabe cómo hacían antes? El Estado contrataba, el Ministerio de Obras Públicas contrataba a la empresa, ¿ya? Y ponía la empresa, si el ministerio no me da un adelanto de la tercera parte de la obra que voy haciendo, yo doy por terminado el contrato y al ministerio me tiene que indemnizar. ¿Me entiende? Entonces ellos ponían la cláusula y el abogado que había hecho el contrato con el ministerio era el abogado de la empresa. Entonces el abogado siempre le dejaba ahí una esquinita de tal manera que el ministerio nunca cumpliera. Y como el ministerio nunca cumplía, entonces después la empresa demandaba al ministerio y el Estado, aparte que le pagaba toda la obra sin haberla terminado, la indemnizaba. Por primera vez en este año el Estado y el Ministerio de Obras Públicas no ha pagado ni un 5 y ganamos por primera vez un arbitraje como el gobierno. Nos ahorramos 5 millones de dólares que estaba peleando una empresa y la ganó el Estado. Porque nosotros peleamos los recursos como que fueran nuestros. No los peleamos como que son de las otras empresas que así lo han administrado. Por eso tiembla. Y no tiembla El Salvador. Tiemblan algunos que no ven posibilidades de llegar. Por eso es que hoy hay algunos cantos de sirena donde dicen, esta bandera ya no hay como detenerla. Esta bandera le ganó al fraude. Esta bandera le ganó al miedo. Bueno, esta bandera le ganó a las balas. Esta bandera logró ganar el gobierno a pesar de que ellos lo impidieron a como 10 lugares. Entonces hay que buscar cómo debilitamos esta bandera. ¿Y saben cuál es la mejor forma de debilitar la bandera? Es hacer que nadie vote por la bandera. ¿Cuál es la bandera que se ha desteñido? ¿La roja o la de 3 colores? ¿Cuáles son los partidos que están en crisis? ¿El FMLN o la derecha? La derecha. ¿Cuáles son los partidos que se han partido en más pedacitos? ¿De dónde ha salido la mazacuata chotada? No es mazacuate, culebra. ¿De dónde ha salido? ¿De arena? ¿Cuáles son los partidos que ya ni ellos mismos creen en su color de bandera? Aquellos que están en coma, los azules, los partidos de la dictadura, los partidos, el PDC, que ya no creen en ellos, pero el FMLN es el partido más fuerte del país y sigue siendo la única esperanza del pueblo. Mire, y tan es así, no es engañarnos nosotros solos. Acaban de pasar la última encuesta. ¿Y sabe qué en la última encuesta? La encuesta dice que el FMLN va 20 puntos arriba de Arena y es de culpa nuestra. Y eso significa que la gente no cree en este partido. Y eso significa que la gente no sigue teniendo la esperanza en esta bandera. Y vamos a permitir que un proyecto que tiene historia, que tiene un antecedente histórico, que representa sangre, que representa muchos muertos, a alguien se le ocurra, 4 personas se le ocurre y diga que ese proyecto debe de morir hoy, lo vamos a permitir. O vamos a luchar por rescatarlo. Miren, si el FMLN se guiara solo por personas y no fuera por un proyecto, por un programa, por principio, ya nos hubiéramos perdido. O si usted se hubiera incorporado a la guerra por seguir a Joaquín Villalobos, ¿dónde estaría? En Miami. Si usted se incorporó a la guerra por seguir a Facundo Guardado, ¿dónde estaría? O sea, es decir, este partido no es basado en personas. Nosotros no le proponemos a la gente caras bonitas. Nosotros no le proponemos a la gente modelos o directores de fútbol. Nosotros le proponemos a la gente cómo resolver sus problemas. Y esa es la esperanza que no debemos de permitir que se le termine a la gente. O sea que hoy para ir a votar es necesario ser guapo o guapa. Porque si no es guapo o guapa, nadie le va a votar por usted. O sea que hoy para usted ser electo necesita invertir millones y millones de dinero
para salir electos. ¿Y los descalzos a quién le van a pagar para poner su diputado? ¿A través de quién van a participar los descalzos? ¿O será que los jóvenes que salieron de la UCA, del ESEN, los hijos de la oligarquía, van a representar a los hijos de los campesinos? No. ¿O será que las mujeres que viven en condiciones económicas, las presentadoras de televisión, todas esas de la farándula, van a representar a las mujeres del campo? Es decir, entonces, ¿a qué tipo de propuesta de participación le estamos apostando? Por eso es que nosotros hemos dicho, si lo que está en cuestión es que la democracia representativa ya no es suficiente para representar al pueblo, entonces pensemos en combinarla con una democracia participativa. ¿Cuál es la democracia participativa? Que al pueblo se le pide opinión sobre ciertos temas importantes. ¿Estamos o no están de acuerdo? De acuerdo. ¿Ah? Pero aquí, ya cuando hablamos que hay que pedirle opinión al pueblo, ustedes han oído, no. Hay que pedirle opinión a los tanques de pensamiento. Pero aquí los tanques de pensamiento son Fusades y Arena. Y la NEP, nosotros le hemos dicho Arenet, porque de plano que son de arena, o sea, no son diferentes, son lo mismo. Y cuando usted le pide opinión ya al pueblo, entonces ya es la chusma. Y entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A quién le tiene miedo a quién? ¿El FMLN que no vote por bandera o aquellos a que voten mucho por bandera? ¿Quién le tiene miedo a quién? ¿Cuál es el que no siente representados sus derechos, sus intereses en una bandera? Los partidos que se han dividido. Pero el sistema político no puede decir que está en crisis y mete en el mismo huacal al FMLN. ¿A cuenta de qué? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Y cuántos votos sacó el FMLN? 1.350.000. ¿Quién le ganó las elecciones a pesar de todo el fraude? El FMLN. ¿Por quién votó la gente? Por la bandera. ¿Tengo derecho a defender mi bandera? Sí. ¿No le gusta esta bandera? Pues pásese otra banderita, por eso hay otra banderita. Pero no me friegue mi bandera. Esta bandera representa la historia y la lucha del pueblo salvadoreño. Y a esa apuesta debemos de ir nosotros. ¿Qué estamos planteando entonces? Nosotros, y lo aclaro, nosotros nos sentimos satisfechos que haya independencia judicial, que haya un órgano judicial independiente, que haya una asamblea legislativa que legisle y que haya un órgano ejecutivo que ni mande a la sala, ni la sala lo mande a él. También estamos de acuerdo nosotros que deben de participar candidaturas independientes. Propusimos una propuesta en el 2000. Chafik hizo la pieza de correspondencia, allí está la propuesta en la Asamblea Legislativa, pero para que participen candidaturas independientes debe de preceder una reforma constitucional. El artículo 85 debe de reformarse. El artículo 208 debe de reformarse. El artículo 210 debe de reformarse. ¿Para qué? Para que participen candidatos independientes y tengan derecho, 1, a la deuda política, 2, a la vigilancia. Eso no tiene derecho un candidato independiente porque la Constitución da ese derecho exclusivo a los partidos políticos. Nosotros no nos resistimos a ello. Lo que nosotros no aceptamos y diferimos con la sala es que la Constitución no se reforma a través de sentencia. La Constitución se reforma a través de decretos en la Asamblea Legislativa. Primero usted propone la reforma a la Asamblea Legislativa, 10 diputados la tienen que firmar la iniciativa, la Asamblea Legislativa la discute y aprueba esa reforma por mayoría simple. Después la otra asamblea que entre, que no va a estar integrada de la misma manera, eso se llama control concentrado. La otra asamblea que entre deberá de ratificar esa reforma por 56 votos. Ese es el procedimiento para reformar la Constitución. Entonces, nosotros no nos resistimos a que hayan candidaturas independientes. Tampoco nos resistimos a que la gente pueda votar por personas y por banderas, en absoluto. Tanto es así que así hemos planteado la reforma. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que a la gente que vota por bandera se le restringe el derecho a votar por bandera. Si usted quiere votar por persona, vote por persona. Pero si usted quiere votar por bandera, vote por bandera. Eso es lo que nosotros defendemos, porque el proyecto del FMLN no está basado en persona, está basado en una plataforma. Y la gente que no vota por persona, vota por bandera. Y la gente que vota por bandera, vota por plataforma. Muchas gracias. Bueno, como ya al final di algunos que otros pincelazos y la idea es que podamos interactuar con ustedes, dialogar,
sacar otras dudas, que deben de haber muchas. Por eso ya no quisimos profundizar más en el otro tema y además se me acababa el cassette. Así que quedamos aquí. ¿Quién dirija? Vilma. Lo que queramos, este es el espacio para evacuar todas las dudas habidas y por haber. Si nosotros satisfacemos con la respuesta, excelente. Si no me la puedo, me comprometo a...